serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Bienvenido a nuestro canal La Voz de los Tiempos, un espacio creado para estudiar la palabra de Dios en su máxima expresión y comprensión posible. Hoy traigo para todos nuestros oyentes un tema doctrinal, a petición nuevamente de uno de nuestros oyentes. De hecho, aprovecho el momento para darles las gracias a todos los que sintonizan nuestro canal y escuchan nuestros temas. Muchas gracias. Como les decía, el tema que vamos a tener hoy es un tema doctrinal, prácticamente un tema, si se puede decir, básico, pero muy fundamental en la fe cristiana. Y que al igual que otros temas bíblicos, muchos lo han tergiversado, confundido, dando pie a malas interpretaciones y conceptos falsos, que resultó en doctrinas falsas. El tema que vamos a estudiar es el tema sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte? ¿A dónde van los muertos? ¿Por qué morimos? ¿Hay vida después de la muerte? Muy bien. Para poder responder estas preguntas y otras más, es necesario mirar brevemente otras doctrinas más. Digo brevemente porque el tema es bastante largo. Esta otra doctrina que tenemos que mirar para poder entender bien el tema de la muerte es el tema del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cómo se originó el pecado? En fin, el origen del mal. ¿Saben? Tanto la muerte y el pecado, o el origen del mal, son dos misterios, dos grandes misterios. Usted dirá, bueno, pero si son misterios, ¿cómo lo vamos a estudiar? Bueno, aclaro. Aunque son misterios, Dios a través de su palabra nos ha revelado de estos misterios lo necesario para el plan de salvación. Aunque es imposible llegar al fondo de todo y de estos misterios, sí podemos entender lo necesario para nuestra salvación o sobre el plan de salvación. Así que vamos a leer primero este texto y entenderán mejor lo que les estoy queriendo decir. Deuteronomio 29. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Las secretas son de Él, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que vamos a mirar lo revelado en estos misterios. Suena extraño, suena raro. Lo revelado en estos misterios. Pues sí, y les podría mostrar, y es lo que voy a tratar de hacer, que en todos los misterios de Dios, Él nos ha revelado para nosotros y para nuestros hijos parte de esos misterios para el plan de salvación. De no ser así, el plan de redención no tendría sentido. Como, por ejemplo, en el misterio de iniquidad, que es el misterio de maldad, el misterio de pecado, como el misterio de la muerte, el misterio de la deidad. O sea, en todos estos misterios, Dios ha revelado parte de lo que nosotros necesitamos para el plan de salvación. Porque si todo lo de Dios fuese misterio, entonces, ¿cómo nos va a predicar el evangelio? ¿Cómo nos va a redimir si no entendemos su lenguaje? Una de las cosas que vamos a hacer en este estudio es que nos vamos a pegar a la revelación bíblica. Aún así dice el Señor, escrito está. Comencemos. El primer misterio que encontramos en las Escrituras, aparte de la eterna existencia o la coeterna existencia de Dios, o sea,
la existencia propia de Él, que nadie lo creó, nadie lo formó, existe por sí mismo. Aparte de este misterio, que es el misterio de, podríamos decir, antes de la eternidad, el misterio de la deidad, vamos a estudiar el misterio de iniquidad. O sea, el comienzo del pecado. No olviden que vamos a estudiar la muerte. Ese es nuestro tema hoy. Pero para poderlo entender, les decía, es necesario estudiar primeramente esta parte. La palabra dice que todo en el cielo era bueno. Armonía. En el cielo había una armonía, una paz, una hermandad entre los seres celestiales. Ustedes conocen la historia, vamos a resumirla, ¿verdad? Pero dice la Escritura, la revelación, que hubo una rebelión. El ángel más poderoso, más hermoso y de mayor autoridad se rebeló contra Dios, contra la ley del cielo. O sea, pecó. Acá se conoce por primera vez el pecado. O sea, el origen del mal. El misterio de iniquidad. ¿Por qué misterio de iniquidad? Saben, aunque Dios es omnisapiente, o sea que todo lo sabe, la Biblia registra este acontecimiento que le sucedió a Lucifer, entre comillas, como si fuera un misterio hasta para el mismo Dios. Por eso les digo entre comillas, porque la Biblia registra este acontecimiento como si fuese un misterio para Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos no entienden que siendo omnipotente, omnisapiente, omnisciente, creó a Lucifer sabiendo que iba a pecar, que iba en él a originarse el mal. Este fue el primer pecado, el comienzo del origen del mal. Y fíjense cómo lo relata el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel en el capítulo, vamos a buscarlo primero, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 16, dice: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado. O sea, era perfecto. No había error en él. Hasta que se halló en ti maldad. Ahí donde yo digo que, entre comillas, fue como también un misterio para Dios que esto ahí hubiese sucedido. Muy bien, lo digo entre comillas porque Dios es omnisapiente, eso tiene su explicación. Muy bien, sigue diciendo: a causa de las multitudes de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé del santo monte y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hasta que se halló en ti maldad, pecaste. Hasta que se halló en ti maldad, entonces dice que te arrojé en medio de las piedras, dice. Te eché, te arrojé. Acá está el misterio. Fue creado perfecto hasta que se halló en él maldad, o sea, pecó, se rebeló. Dios no creó el pecado. En él, en Lucifer, apareció este misterio. ¿Por qué no lo destruyó de una vez? Esto hubiese sido algo anárquico. La obediencia y la lealtad hacia Dios estaría en juego, estaría basada en el temor y no en el amor, ni en la libertad ni en el libre albedrío. Serían robots. Destruirlo en el momento que quebrantó el mandamiento, el cielo se iba a sujetar por miedo y no por amor, no por obediencia. Estaba en juego la obediencia de miles y de miles de ángeles. Y la única manera era que se desarrollara el pecado recién manifestado, se desarrollara este misterio que había aparecido en este ángel creado por Dios perfecto, en Lucifer. Muy bien, ¿qué es el pecado? Vamos a entender esto. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 define rápidamente lo que es el pecado.
Primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, que fue esta ley la que quebrantó o la que desobedeció Lucifer. O sea que la ley existía y existe desde hace mucho tiempo. Porque si el pecado es transgresión de la ley, es violar la ley, Lucifer violó, quebrantó la ley. Muy bien. ¿Qué pasó luego que apareció el pecado? Bueno, lo dice la Escritura, fue echado del cielo. Y lamentablemente la nueva joven creación, la pareja, Adán y Eva, eligieron también pecar. Bueno, el tema de hoy es la muerte. Ya vimos que el pecado y cómo surgió el pecado. Era necesario ver este punto para poder entender este otro punto que vamos a estudiar. Voy a leer un texto que si lo entienden bien en su contexto, nuestra manera de ver esta doctrina cambiará. Santiago 1:15. Vamos a leer Santiago 1:15. Dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Fíjense como dice Santiago. Entonces el deseo, después que ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Este texto es impresionante y vital que lo entendamos. 1. El deseo engendra el pecado. Y el pecado engendra la muerte. Es tremendo. Y muchos no lo entienden. Vamos primero a explicar qué es engendrar o dar a luz. Porque en otras versiones dice que el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da luz a la muerte, que es engendrar. Entonces vamos a ver Deuteronomio 28:41. Deuteronomio 28:41. Dice: hijos e hijas engendrarás, y no será para ti, porque irán en cautiverio. Hijos e hijas engendrarán. Engendrar es igual a dar a luz. O sea, por eso dice en alguna versión de dar a luz o engendrar. Dar a luz es el resultado del engendramiento, o es lo mismo que engendrar. O sea, que de no haber pecado Lucifer ni Adán, jamás hubiese existido la muerte. O sea, no se fuera engendrado la muerte. Siendo que la muerte es el resultado del pecado. Resumamos un momento. El misterio de iniquidad, que es el pecado, o sea, la desobediencia, trajo como consecuencia el engendramiento de la muerte. O sea, engendró y dio a luz la muerte, el pecado. Romanos capítulo 12 dice, vamos a leerlo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo Romanos 5, perdón. Romanos, volvamos acá, Romanos 5:12. Vamos a ver, capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿se dan cuenta? El apóstol Pablo también lo dice, que el pecado engendró la muerte. Así también pasó a todos los hombres la muerte, por cuanto todos
pecaron. No heredamos, no es que heredamos la culpa por el pecado de Adán, sino que todos pecamos y así engendramos, damos pie a la muerte, que fue engendrada por el pecado. Pasó a todos los hombres que la muerte. Muy bien, antes de explicar qué es la muerte, quiero dejar una inquietud al leer estos textos. Fíjense, Apocalipsis capítulo 19, presten atención, es una inquietud que quiero dejar acá, porque el tema no lo vamos a hacer tan extenso. Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 20. Dice, fíjense, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia, dice, y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta. En el capítulo 20, dice, capítulo 20, vamos a buscarlo, del libro de Apocalipsis también, capítulo 20 y el versículo 10, fíjense cómo dice. Y el diablo, allá habla de la bestia, ahí en el primero que leímos habla de la bestia y el falso profeta. Aquí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Ahora habla del diablo. Y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. ¿Se dan cuenta? Y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, sigamos. Vamos a leer ahora el capítulo Apocalipsis, capítulo el mismo 20, pero vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunto, ¿esto acá es literal lo que acabamos de leer o simbólico? 1. La bestia y el falso profeta, ¿son literales o simbólicos? ¿La marca de la bestia y la imagen de la bestia son simbólicas o literales? ¿El diablo es literal o simbólico? Dice que fue lanzado donde está la bestia y el falso profeta, el diablo, Satanás. Ahora, sigue diciendo que la muerte y el Hades también fueron lanzados. Y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron también lanzados en el lago de fuego. ¿Saben? Todo esto es literal. Llama la atención que la muerte es la última que es lanzada en el lago de fuego. Y es irónico. ¿Por qué? Porque la muerte es la muerte y también es lanzada, pero para que la muerte muera. Va a morir la muerte y ya no habrá más muerte, ni Hades. Ahora, acá está un punto muy interesante. Si todo esto es literal, bestia, falso profeta, diablo, muerte, Hades, o sea, si el diablo es literal, el falso profeta, la bestia es literal, y está en el contexto también de ellos tres, la muerte, entonces la muerte también es literal. O sea, acá pareciera que la muerte es una persona, un ente, un ser que es lanzada viva. La muerte está viva y es lanzada. Fíjense la escalera. Es lanzado la bestia, el falso profeta. Luego es lanzado el diablo. Y luego es lanzado la muerte. Entonces, la muerte acá parece una persona. Es una persona, es un ser, es un ente. Debería serlo. Esto no se estudia y muchos no lo entienden. Claro que no en un sentido físico, sino espiritual. Recuerden que el apóstol Pablo dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos espirituales, o sea, espíritus, y estos van a ser también consumidos por el fuego. El texto dice que el pecado engendró y dio a luz a la muerte, o sea, surgió algo que se llama muerte.
que es un misterio, que es el misterio de iniquidad, que es el misterio del pecado. El pecado trajo la existencia a la muerte. Y la obra de la muerte es matar. Ejemplo, Dios no creó los parásitos, ni los microbios. No, Dios no lo creó. Fue esto, los parásitos, los microbios, que son seres vivos. Es el resultado del pecado. O sea, digamos, ¿qué engendró los microbios y el parásito? Lo engendró el pecado. No fueron creados por Dios. Asimismo, en esta comparación, podría dar muchas más. Asimismo, es la muerte. Dios no la creó, pero es el microbio del pecado. Es algo que está vivo, que va a morir en el lago de fuego. Fíjense cómo dice Primera de Corintios, vamos a leerlo. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho esto. Primera de Corintios 15, 20. Si es un enemigo, es un ente independiente, con conciencia, va a ser destruido aparte de la bestia y del diablo. Cristo resucitó de los muertos, o sea, hasta la muerte tuvo poder sobre Cristo. Pero Cristo, ¿qué dice? Fue primicia de los que durmieron, es hecho esto. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está la esperanza. O sea que la muerte va a ser vencida, y de esta manera no se sobrepondrá más en el mundo de los vivientes, en la nueva vida. Muy bien, miremos la muerte para entender entender la muerte, para entender este tema en conclusión. La muerte es fácil. Digo fácil porque la muerte es lo contrario de la vida. Es fácil entenderlo, porque es lo contrario de la vida. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero esto no fue suficiente. Colocó aliento de vida o espíritu de vida, todos lo saben, está ahí en Génesis, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. O sea que la materia más el espíritu forman la vida. Hay dos elementos, la materia y el espíritu, el aliento de vida. La muerte es todo lo contrario que a la vida. Si sale el aliento de la vida, si sale el aliento del cuerpo, que es la vida, entonces la persona muere. Esto es la muerte. Y aunque hay varias formas, o hay muchas formas de morir, la muerte es una sola. Es cuando se escapa el aliento del cuerpo. O sea, la vida es la creación de la materia inerta del polvo de la tierra. Imaginemos allí un muñeco, pero con un aliento de vida. Y la muerte es todo lo contrario. La muerte es el mismo cuerpo, pero ahora cuando el aliento que se le colocó sale de él, la persona deja de ser. Aunque el cuerpo está allí, que es el que va al sepulcro, el aliento, dice, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y los muertos nada saben. Los muertos nada saben. De esta manera se entiende que cuando una persona muere y su nombre no ha sido registrado en el libro de la vida, entonces en la resurrección, que dice que Cristo es primicia de los que resucitaron, en la resurrección esta persona, según en la posición en que hayan muerto, si murieron haciendo el bien, si murieron siendo obedientes a la palabra de Dios, estas personas son apartadas para vida eterna. Tienen vida eterna, la vida que perdió Adán en el Edén. Pero si estas personas no hicieron el bien, no obedecieron la palabra, entonces
es donde dice: los que no estén escritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Pero lo que nos llama la atención, que junto con ellos, que son los últimos que van a ser tirados en el lago de fuego, los que no estén escritos en el libro de la vida, van a acompañar a todos estos, a la bestia, al falso profeta, que fueron lanzados primero, al diablo, que es lanzado de tercero, a la muerte y al Hades, que son lanzados de cuarto. Y de último son lanzados los seres humanos que no obedecieron. Si ustedes sacan la cuenta y se dan cuenta, este no es un tema, y valga la redundancia, este no es el tema, pero voy a hacerles una inquietud, pues me gusta la inquietud para que estudien y investiguen. Esto solamente es por encimita, para explicar algunos puntos, pero el primero que es lanzado dice que la bestia, el segundo es el falso profeta, el tercero es el diablo, que es Satanás. Dice, y el cuarto que es lanzado, aparte del diablo, dice que es lanzado es la muerte. Y el quinto que es lanzado es el Hades. Y el sexto que es lanzado son los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos, si contamos en números, cuántos son lanzados? ¿Cuántas veces son lanzados? O sea, digamos, ¿en cuántas partes son lanzadas? ¿Por qué no los lanza todo de una vez? Porque eso cumple una profecía, que es el número 6. 6 días de la creación. 1. El falso profeta. 2. La bestia. 3. El diablo. 4. La muerte. 5. El Hades. 6. Los seres humanos. Y ahora pregunto, ¿en qué día creó Dios al hombre? ¿En qué día lo creó? Para que se den cuenta que todo lo que está en las escrituras no es casualidad, es perfecto en gran manera. Y el séptimo día Dios no hace obra de destrucción, porque es un día de regeneración, de reformación, de nueva vida. Un día perfecto donde Dios en el séptimo día descansó de todas las obras que había hecho. Por eso en el séptimo día Dios no lo coloca. Allí coloca 6 partes, cómo va a usar, cómo va a destruir toda la maldad, el misterio de iniquidad, va a destruir a todos los que participaron de eso. La bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte y el Hades. Y de último, los que no están inscritos en el libro de la vida. 6 días creó Dios, 6 días, en 6 momentos, en 6 eventos, Él va a hacer la destrucción de toda la maldad. Y en el séptimo día es el milenio. Así que gracias por sintonizar nuestro canal. Muchas bendiciones. No olvides activar la campanita, dale like y deja tus comentarios. Y estaremos con mucho gusto dando respuestas a tus inquietudes. Y también puedes proponer algún tema que quieras escuchar. Ya para la próxima tema tenemos también la propuesta de otra persona que ha estado escuchando el canal, de otro tema que vamos a presentar a petición de nuestros oyentes. Muchas bendiciones.